Presented by Data East. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Memory Card. Muchas gracias por vuestra paciencia, hemos tardado un poquito más de lo que es deseable, casi un mes o mes y pico, pero lo hacemos regresando con una entrega que creo os va a gustar. Nos pilláis, hablo en plural todo el rato, pero me pilláis a mí básicamente aquí, en este lugar mágico, tan familiar para mí, donde se cuecen los sueños. Y lo hacemos para recordar una grande de la industria de los recreativos, de los arcades, que faltaba por acudir a este vuestro programa de retro favorito en Mary Station, como es Data East. Hemos repasado historias dignas de ser protagonistas de Memory Card en el pasado, de grandes, como digo, empresas hacedoras de arcades también legendarios, y no habíamos hecho lo propio con Data East, que como digo es la protagonista. Durante los años 80 sobre todo, pero también durante los 90, antes de poco a poco ir disolviéndose en el recuerdo de tantos, nos regaló unos grandes títulos arcade a los que hoy rendimos tributo en este Memory Card. Bienvenidos, disfrutar del programa. El panteón de compañías legendarias que nutrieron nuestra infancia de horas de diversión a golpe de 5 duros rebosa nombres inolvidables, a los que en Memory Card rendimos tributo siempre que podemos. Lo hicimos con Taito, con Konami o con Capcom a través de algunas de sus sagas más legendarias, y con otras tantas hacedoras de clásicos que sembraron los salones de nuestros barrios con su buen hacer durante años. Y en esa línea le llega hoy el turno a Data East, cuya trayectoria estuvo también trufada de inolvidables títulos que poco o nada tienen que envidiar a los iconos de sus rivales durante los 80 sobre todo y los primeros 90. Comencemos nuestro viaje una vez más, ladies and gentlemen. Fundada en 1976 por Tetsuo Fukuda y con sede inicialmente en Tokio, Data East nació con intención de participar del ya por entonces rentable mercado de las máquinas tragaperras, al que contribuiría solo un año más tarde con su primera máquina inspirada en el Blackjack y a la que llamarían Jack Lock. No fueron los únicos que a finales de los 70 tantearían el mercado del ocio electrónico con proyectos de este corte. Pero lo que a nosotros nos interesa de su actividad, la que la hizo famosa entonces y hoy protagonista de Memory Card, fue su salto, ya definitivo hasta el fin de sus días, a los videojuegos. En 1978 rompería ese hielo con Super Break, una suerte de remozado del Breakout de Atari del 76, montado en un mueble tipo cóctel y que sería preámbulo de más de una quincena de videojuegos publicados antes del final de la década. Y justo en 1979 se dio otro paso definitivo para el éxito de la empresa en los años que llegarían: la fundación de Data East USA. Visionario en ese momento, Fukuda entendió que el del videojuego era un mercado boyante del que participar en suelo americano, y asentó allí una división de su empresa al rebufo de otros grandes nipones como Nintendo o Sega para seguir creciendo. La oficina americana se encargó sobre todo de licenciar juegos de otras casas para comercializarlos en suelo del tío Sam, desde Capcom, con su recordado Commando, a otras como Irem, con clásicos como Kung Fu Master o Vigilante, hasta la mismísima SNK con algunos títulos como Spin Master, aunque eso ocurriría ya en los 90, poco antes de su defunción oficial. Y también fueron innovadores en el sector del hardware para recreativas, con inventos como el Deco Cassette System, un kit de conversión para cintas magnéticas intercambiables que fue precursor del Hamma, que en el 85 acabaría convirtiéndose en estándar, y a través del cual pretendieron facilitar la adquisición de sus juegos a los salones arcade sin necesidad de cambiar los muebles en los que se alojaban. No triunfó por problemas técnicos, los juegos se desmagnetizaban a menudo y acabó relegado frente al empuje de otros más efectivos. Pero fue su catálogo de títulos de factura propia el que la encumbró a la cima del éxito arcade, y en el 79 vio la luz su primer gran hit, Astro Fighter. Inspirado en otros tantos juegos del género, que eclosionó por entonces y popularizó aquello de los marcianitos, era un shmup vertical con vistosos colores y acción por oleadas que abrió la lata del éxito para los de Fukuda. Luego, en 1982, llegaría Burger Time, un plataformas de desarrollo vertical, pantalla estática y laberíntico mapeado en sus niveles, en el que debíamos cocinar hamburguesas gigantes caminando por sus ingredientes mientras esquivamos alimenticios enemigos. Para entonces, el Deco System, que albergaría estos juegos, ya empezaba a perder popularidad, así que poco después, Data East se subiría al carro de las placas PCB, desde entonces ya estándar en la industria. El siguiente gran juego que destacamos hoy es Karate Champ, auspiciado que no desarrollado por Data East. O tal vez sí, en cierto modo, porque sus responsables, Technos Japan, surgieron del seno de nuestra protagonista para formar su propio estudio, y tras un proceso legal iniciado por Data East, se llegó a un acuerdo para que ésta publicara algunos de sus títulos,
entre los que destaca este arcade de lucha revolucionario por acudir a la fórmula del 1 contra 1, que años después otros copiarían, mejorarían y popularizarían hasta hacerlo el género que hoy es. 3 rounds, golpes variados, ejecutados con sus 2 joysticks combinando movimientos y unos gráficos vistosos lo llevaron a un sin duda merecido éxito. En el 86 vio la luz Side Pocket, que llevó a los arcades un género poco habitual por entonces como era el del billar. Adictivo y sencillo, pero muy completo, el juego fue también portado a las consolas domésticas, incluida Mega Drive, cuya fantástica versión disfrutó y mucho, tras monedas y monedas invertidas en el arcade, este que os habla. El 87 vio nacer otro maravilloso título firmado por Data East, Heavy Barrel, un run and gun bélico que seguía la estela del comando de Capcom 2 años anterior y que permitía disparar en 8 direcciones, mejorar nuestras armas y 2 jugadores simultáneos en una incursión antiterrorista. Luego llegaría, en ese tocar todos los géneros que hoy repasamos, Bad Dutch vs Dragon Ninja, en 1988. Impactante en su época por su contundencia y poderío gráfico, este beat'em up de scroll lateral nos ponía en los zapatos de sendos garrulos ochenteros, de curiosa inspiración bandamesca, que han de rescatar al presidente Ronnie de unos secuestradores ninja. Con diferentes niveles de altura en sus fases, algunas sobre el techo de vehículos a toda velocidad, enemigos de final de nivel y ese recordado mamporro ígneo acumulable, el título fue un éxito que recibió también sus correspondientes ports domésticos. Ese mismo año vio la luz otro fenomenal arcade al que ya dimos pábulo en Memory Card, repasando la historia videojueguil de su protagonista, Robocop. Si no lo habéis visto, buscadlo en YouTube, my friends. Tras obtener la licencia de mano de Ocean, Data East desarrolló un maravilloso beat'em up con mamporros y disparos que causó furor un año después del estreno de su homónima en los cines. Y en el 89, el elegido fue cierto espía al servicio de su majestad que inspiraría a otro grande de la casa, Sly Spy. Cogiendo elementos de las novelas y las pelis de James Bond, pero pagando 0 derechos a los herederos de Fleming y acudiendo a la fórmula del héroe hacendado o de marca blanca, el juego era un mix de fórmulas jugables de scroll lateral tan variado como apasionante y vertiginoso. Desde un run and gun sobre vehículos, a plataformeo con tiros y tortas, gráficos maravillosos y toda la locura del cine de acción de los 80, sublimado en 8 variopintas fases en pos de los terroristas que, parece, han dado muerte al presidente de los Estados Unidos y a la primera dama. Una maravilla pixelada con la que Data East tocó el cielo para cerrar la década en su mejor estado de forma. Los 90 aún verían grandes títulos salir de sus altos hornos, y así en 1991 el plataformeo volvió a su catálogo con Joe & Mac Caveman Ninja, un cachondo título ambientado en la prehistoria que nos ponía en la piel de unos rudos cavernícolas que han de salvar a sus mozas con armas de piedra y hueso muy diversas, enormes enemigos finales de fauna jurásica y la posibilidad de elegir ruta al final del nivel de turno. También del 91 Stumble Pop, un auténtico vicio de pantalla única en la línea de mitos como Bubble Bobble, Bubble Bubble o Snow Bros, y una mecánica de saltos y aspiradoras con las que retener y luego lanzar a nuestros enemigos contra otros que hizo las delicias de muchos en los salones porque era tan directo como adictivo. También regresarían al beat'em up lateral más gamberro con Two Crew Dudes, en el que 2 mamotretos de aspecto pulcarra se abren paso a guantazos por entornos urbanos cuasi apocalípticos o con serios problemas de orden público para acabar con la enésima banda terrorista, entre toques de humor y un aspecto gráfico colorido y muy efectista. Y hubo también espacio para el brawler en esos primeros 90. Con Captain America and the Avengers, Data East tiró la casa por la ventana con un título que permitía la concurrencia de hasta 4 jugadores simultáneos, como los cánones del género empezaban ya a imponer, y una panoplia de héroes y villanos Marvel repartiéndose estopa en un juego rápido y divertido, de gráficos que cumplían para el momento en que vio la luz y una estética cartoon llena de onomatopeyas. Pero como toda historia, o casi, tiene un final, el canto del cisne de Data East se empezó a fraguar en el 93 con la publicación de Fighter's History. Tras el éxito de Street Fighter 2, muchos fueron los que quisieron subirse al carro del éxito de su fórmula con copias más o menos burdas del juego de Capcom. Y la de Data East debió de parecérselo lo suficiente a los padres de Ryu y Cia, porque acabó en los tribunales. Aunque se desestimó la queja de Capcom, el proceso dejó tocada a una Data East en lo económico, al punto de poner la primera piedra de su declive ya irremediable en el sector. Y en 1995, Magical Drop, un juego de puzzles heredero de clásicos como Tetris, Columns, Puyo Puyo y demás, supuso el capítulo final de Data East en el mundo de los salones recreativos, hasta su defunción definitiva como fabricante de videojuegos en 1999, tras más de 20 años de recordados títulos con los que muchos millones de jugadores disfrutamos a lo largo y ancho de todo el planeta. Bueno, pues lo habéis visto.
Una historia muy interesante, llena de recuerdos como siempre en Memory Card, y con Data East como protagonista. Muchos de esos juegos son culpables de que nos dejásemos tantos aquellas pagas semanales. En fin, chicos, como digo siempre, un agradecimiento de verdad sincero por vuestra paciencia. Nos reencontramos en breve y lo haremos recordando otros grandes momentos protagonistas del pasado que todos compartimos. Un abrazo grande y hasta pronto.